doctora médico cirujano, especialista en puericultura y pediatría, tiene un posgrado en oncología pediátrica y actualmente es la presidenta de la sección de oncología pediátrica de la Sociedad Venezolana de Oncología. La doctora es la moderadora de la actividad de hoy. Doctora Mora, las cámaras son suyas. Vamos a presentar a la doctora, que no sé por qué no me pasa la presentación. Disculpen, por favor. El día de hoy tenemos a una gran amiga quien va a colaborarnos con nuestra actividad científica y vamos a hablar sobre el acceso vascular en pacientes oncológicos pediátricos. Un tema que para nosotros es bien importante y más para los niños, sobre todo por la manera del comportamiento de ellos, la parte es como, ellos lo ven como un sufrimiento, como algo muy difícil para ellos, y igual para nosotros que nos sentimos un poco en disconfort viendo que nuestros pacientes están en situación de tristeza, de dolor, de todo eso. Entonces hoy vamos a ver cómo mitigar todo eso, cómo se utilizan estos diferentes dispositivos y bueno, para eso está la doctora Tibisay Osorio, quien es médico cirujano egresada de la Universidad de Oriente, es cirujana pediatra de la Universidad Central de Venezuela. Su posgrado de cirugía lo hizo en el Hospital JM de Los Ríos. Trabajó muchos años como cirujana neonatal en la Maternidad Santa Ana. De allí que la conocemos mucho con el trato de los pacientes neonatos, que es una actividad bien difícil. Y a su vez es cirujana de procura de órganos y tejidos. Con ustedes entonces, la doctora Tibisay Osorio. Sí, hola, buenas tardes. Es un placer, muy agradecida con la sociedad por la invitación y a ti, Emilia, por habernos tomado en cuenta. Tomarnos en cuenta, digo yo, porque es un trabajo de equipo el que se hace para el tratamiento del cáncer pediátrico. Y en esta intención de tratar adecuadamente a un niño, el cirujano interviene no solamente en el diagnóstico, en el tratamiento, en el pronóstico, en la evaluación. O sea, hemos aprendido con el tiempo de que el cirujano, de la mano del oncólogo pediatra y el equipo completo, hematólogos, oncólogos y todas las especialidades que se necesiten, una vez que hemos tratado en conjunto a estos niños, pues vemos que la evolución de ellos sí es mejor, siempre y cuando pues los tratamientos sean oportunos. Voy a pasar a compartir pantalla para comenzar con la presentación. ¿Estás viendo la pantalla? ¿Estamos bien? Ok. No, tengo que ponerla yo en compartir pantalla. Doctora, vemos la presentación compartida. Habría que ver si la lámina corre. Por favor, si puede darle la siguiente lámina para presentar. Sí, corre, doctora. Pero está teniendo problemas de audio, doctora. Disculpe, no la escuchamos. No, no se escucha, doctora. Vamos a darle unos minutos a la doctora Tibisay para que ella recupere su audio, por favor. Gracias por su paciencia.
Disculpe, doctora, algo pasó con su audio. No se escucha para nada. No sé si podemos utilizar el audio de la doctora Emilia, por favor. Está permitiendo abrirme el micrófono, mira. ¿Ves? El anfitrión no permite que los ¿Quién es el participantes anfitrión? se ¿Yo? tiren. Sí. ¿Puedes abrir el micrófono de Emilia y no el mío? No, es que No mientras entiendo el por qué. si el anfitrión no deja. No, pero estoy de anfitrión ahorita, ya va. Ya, doctora, ya está como coanfitrión. ¿Ya me escucha? Ahora sí. Sí. Ahora sí, para gracias. Vamos a conectarnos entonces en este mismo, Espérate, tengo que cerrar el en esta computadora, pero otra vez, ok. Ya. Ahora me escucha. Aquí. Cierra ya y dale aquí. Toma. Dale. Conéctate aquí. Se escucha mucho feedback, doctora Emilia. Pon a correr. No va a correr allá. Farah, ¿puedes poner a correr en esta computadora la No, porque La presentación está aquí, de- presentación de la doctora? No, doctora, porque no la tengo yo aquí en mi Farah, ¿me computadora. escuchas? Sí, la escucho. Le comento que no la puedo poner porque no tengo la presentación yo. No, quita esa entonces y vamos a trabajar con esta. Sí, lo que pasa es que la presentación está aquí. Ella la va a acomodar allá. No la puedo acomodar porque la tengo. Disculpen a los presentes, vamos a darles unos minutos para que puedan resolver el problema del audio. Muchas gracias por su paciencia nuevamente. Ya va, Osvar. Es que no se ve nada. No. Pediátrico. Y lo coloco como un problema porque el acceso vascular es lo que nos va a garantizar desde el punto de vista profesional que se cumplan todos los que este niño debe de tener. El tratamiento, como saben, pues van a estar sometidos a un tratamiento prolongado, se le van a realizar estudios, se le van a hacer estudios de seguimiento, se pueden tomar biopsias en más de una oportunidad, se puede llevar al niño a cirugía en más de una oportunidad, y el capital venoso que tienen estos niños, por su condición de edad, de peso, es pues cada vez menor en la medida de que el tratamiento se va haciendo más prolongado. De esta manera, la toma de decisiones de qué acceso vascular, de cuándo tomar un acceso vascular, del tipo de acceso vascular que hay que tomar, del tipo de tratamiento que el niño va a cumplir, de si hay que colocar infusiones simultáneas, en muchas oportunidades estos niños, pues además de la quimioterapia, tenemos que tratar las complicaciones que esta quimioterapia está teniendo. Y cuando hablo de complicaciones, pues sabemos que la toxicidad hematológica, gastrointestinal, va a llevar a este niño a deshidratación, a necesidad de transfusiones, a necesidad de
tratamiento antibiótico, en muchas oportunidades tratamientos con elevada osmolaridad o que son irritantes, y que cuando decidimos no tomar una vía adecuada, entonces los tratamientos se retrasan. El niño, como dijo Emilia, es un niño que sufre, que pues cada vez está más negado a recibir el tratamiento, porque pues las venitas se les van colapsando y estos bebés pues van teniendo muchísimos problemas desde el punto de vista de cumplir por la falta de un acceso vascular. Entonces, la decisión en tomar un acceso vascular debe ser informado el paciente, debe estar preparado todo el equipo de salud y de tomar la decisión en el momento adecuado. El diagnóstico se conoce que el oncológico ya se decide que es un paciente oncológico por los resultados histológicos, por los resultados patológicos que tiene. Hay que reunirse con el familiar, con el paciente y decidir tomar accesos vasculares dependiendo de el tipo de quimioterapia que va a recibir, de la calidad de la quimioterapia que va a recibir y de lo prolongado que pueda llegar a ser el tratamiento, para garantizar que este tratamiento se cumpla de manera adecuada. Entonces, una vez tomadas las consideraciones y las decisiones en función de qué tratamiento se va a recibir este paciente, tenemos que tomar en cuenta el dispositivo adecuado, o sea, decidir qué dispositivo es el más adecuado por la edad del paciente, por las actividades que éste tiene, por las actividades de la familia y obviamente en nuestro medio también, pues, de el entorno que tiene este niño. Si el niño amerita o está hospitalizado o va a estar hospitalizado por corto tiempo, si va a meritar una hospitalización prolongada. En algunas ocasiones estos niños llegan a tener una terapia intensiva y tener garantía de un acceso vascular. El cirujano va a considerar, dependiendo de la edad, del capital venoso que tiene este niño, cuál es el acceso más adecuado, cuál es la técnica quirúrgica también más adecuada, el tiempo correcto de uso del tratamiento y de los dispositivos y, obviamente, el momento adecuado de retirada del catéter. Todas estas consideraciones deben de tratarse, discutirse y tomarse con todo el equipo en conjunto, teniendo en consideración, pues, que el cirujano tiene, obviamente, criterios desde el punto de vista quirúrgico, qué acceso vascular usar, y estas consideraciones, como pueden ver, pues no es lo mismo un bebé pequeño que un niño, un adolescente, un escolar. Cada paciente va a necesitar, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su peso y de acuerdo a sus características de la enfermedad y las propias características físicas, un catéter de tamaño diferente. Entonces, cuando me preguntan, ¿es que qué catéter para este niño? Bueno, dime cuánto pesa, dime qué condiciones de enfermedad, cuánto tiempo va a ser el tratamiento, qué tan prolongado va a ser el tratamiento, los ciclos que va a recibir de quimioterapia, la cantidad y la calidad de recibir, para decidir entonces qué tipo de dispositivos se van a utilizar. Porque pues más adelante vamos a ver la calidad de los dispositivos y la necesidad de esto, de acuerdo a la edad del paciente. Y estos dispositivos están diseñados de manera que puedan usarse de manera muy segura en todas las edades. Entonces tenemos, ya entrando en materia de qué tipo de catéteres disponemos para garantizar un tratamiento quimioterápico, los catéteres venosos centrales. Y los catéteres venosos centrales pueden ser tunelizados, no tunelizados, catéteres centrales de inserción periférica y los totalmente implantados. Cada uno de estos dispositivos tiene sus ventajas, tiene sus utilidades y estas utilidades hay que conocerlas, discutirlas, buscando pues en la bibliografía. Hace una semana que Emilia me invitó a hacer esto y le dije, no, sí, lo he hecho, he hablado antes del tema, estoy familiarizada con el tema porque pues
Tuve la experiencia, el tiempo que estuve, no de residente, sino de adjunto en el hospital de niños, de manera planificada, y lo voy a mostrar al final de esta presentación, donde realizamos un trabajo pues bien interesante con el uso de dispositivos venosos centrales. Estos dispositivos pues decidimos, dependiendo, como les comenté, de las características propias de cada paciente, si son catéteres de corta duración, de duración intermedia o de larga duración. Obviamente, todas estas decisiones, y repito, tienen que ser tomadas en conjunto, tomando en cuenta también la opinión del niño. O sea, no es lo mismo que un niño se vea con un catéter tunelizado, pero que lo va a tener afuera, o que un niño tenga ciertas actividades y que prefiera tener un catéter completamente implantado, al cual se le inserta la aguja solamente el tiempo que él está recibiendo el tratamiento, y fuera del periodo entre un tratamiento o entre un ciclo y otro, pues la apariencia del niño es completamente normal porque el catéter se encuentra en el tejido celular subcutáneo. Las técnicas de inserción. Cuando nos dicen, hazme una flebotomía o hazme un catéter venoso central, pues las técnicas de inserción del catéter van a depender de las características exclusivas del paciente y de las habilidades del cirujano. Entonces, si me entreno más en colocar catéteres percutáneos, pues los voy a hacer más percutáneos. Si hago más flebotomías, pues haré más flebotomías. Y si utilizo, o sea, el catéter tunelizado versus el catéter implantado, en la medida que el cirujano va teniendo experiencia con uno u otra técnica, lo va a hacer mejor con determinada técnica. ¿Qué es lo verdaderamente importante en relación a la técnica? Que no es lo que voy a discutir en este momento en el grupo, porque la decisión es que el niño tenga el catéter y no la técnica que voy a utilizar. Con respecto a la técnica, sí leí, revisé trabajos de verdad muy interesantes, inclusive en la técnica de inserción, y para lo que me estoy preparando actualmente es para la técnica de inserción ecoguiada percutánea. Ahora, la decisión del catéter tunelizado, implantable completamente, las cámaras implantables, pues son discusiones que se tienen que hacer en conjunto con el equipo de trabajo, no son decisiones exclusivas del cirujano o decisión exclusiva del oncólogo, porque dentro de la toma de decisiones debe estar incluido el grupo familiar. Si el paciente va a llevar un catéter tunelizado, tiene que aprender a manipular la vida común de este paciente con un catéter tunelizado, y si lo va a llevar implantable, pues de la misma manera, él tiene que llevar su vida normal, y el equipo de trabajo, llámese enfermera, todo el que vaya a manejar al paciente, tiene que estar familiarizado con la utilidad del catéter, de qué manera se va a utilizar el catéter, cuáles son las recomendaciones para los usos de catéter. Dentro de los catéteres más frecuentes, pues tenemos los catéteres tunelizados, los cuales disponen de un CUF, los catéteres tunelizados tipo Broviac estos catéteres van a tener pues un CUF que va a formar una reacción que va a fijarlo al tejido celular subcutáneo. Este catéter, una vez implantado, pues bastante seguro, y es recomendado para niños, para lactantes y niños más pequeños, que para los niños más grandes. Porque al niño pequeño pues le asusta que tú le vengas, que el personal le coloque una aguja, y él se siente cómodo y el familiar se siente cómodo utilizando conectores sin aguja porque no se le está acercando la aguja al niño. También tenemos pues otro tipo de dispositivos. Es importante, y aquí yo creo que desde acá hasta el final voy a hablar de lo importante que es el lavado de manos para la manipulación de los catéteres. En el momento de la manipulación, no solamente de colocar el catéter, el uso de una vestimenta adecuada, decidir
cuando se va a colocar el catéter, esto debe ser en una sala estéril, no en la habitación ni en una sala de procedimientos comunes. Colocar el catéter, y si es, mientras más pequeño es el niño, pues colocarlo bajo anestesia general, utilizar el instrumental quirúrgico adecuado, y como les comentaba, pues los guidelines actuales hablan de la guía ecosonográfica o sonográfica para colocar, para ubicar la vena y evitar un número de punciones repetidas, pues que se traduce en que el niño vaya a tener complicaciones asociadas a la implementación del catéter. Utilizar también, como ya les dije al principio, el catéter adecuado para cada peso, para cada edad. Eso es una decisión que se toma en conjunto. Les comenté al principio pues que el capital venoso en los niños es limitado, y es limitado obviamente a aquellas venas que acceden tanto a la cava superior como a la cava inferior. Preferiblemente, todos los accesos vasculares en los niños grandes y en el adulto son aquellos accesos que sean territorio de la vena cava superior. Ahora, en los niños más pequeños, una vez agotados los accesos en la vena cava superior, pues podemos disponer de la vena cava inferior accediendo a través de la vena femoral, de las venas ilíacas o de la safena a través de la safena macro. Es importante también en la distribución del capital venoso las recomendaciones son ir desde las venas más periféricas hacia las venas centrales. Entonces, también dependiendo del tratamiento, la duración del tratamiento, la duración de la hospitalización, existen en la actualidad pues catéteres venosos de inserción periférica que a través de las venas cefálicas, de las venas del dorso del brazo, de la basílica media, de la basílica, pueden acceder y quedar implantados de manera central. Estos catéteres están disponibles en el país. La utilidad de estos catéteres es excelente. Sin embargo, hay que estar familiarizado con la colocación, con o sin ecosonografía, y con la utilidad del mismo. Estos catéteres de inserción periférica son de utilidad, pero tienen la limitante del tiempo. O sea, es un catéter que podemos utilizar durante un mes, 28 días, más adelante de este tipo, dependiendo de las características con las que están construidos estos catéteres. La utilidad de la guía de realizar estos catéteres, de la colocación de los catéteres con guía sonográfica, pues es algo, como les dije, en lo que hay que entrenarse, de lo que tenemos que estar, tener conocimiento, es un acceso, o sea, de verdad, en la experiencia personal garantiza el acceso vascular con el menor número de intentos posibles, y las recomendaciones para la práctica de esto están fuertemente recomendadas. Son una categoría 1A dentro de las recomendaciones. Sin embargo, exige tener el personal entrenado. O sea, hay que entrenarse en ultrasonografía, hay que entrenarse en sonografía de partes blandas, vascular. No es necesario el Doppler, salvo que tengamos alguna complicación trombótica, y ya pues la complicación trombótica hay que también prevenirla. O sea, hay muchos detalles en relación a la colocación, a la ubicación del catéter, y la ubicación del catéter me refiero tanto a la ubicación donde se accede la vena para llegar a la cava inferior, hasta el punto donde es colocada este dispositivo en lo más próximo al corazón. Entonces existen zonas, validando zonas de seguridad, zonas donde son altamente trombóticas y zonas donde no están recomendadas. O sea, muchas veces dejamos el catéter intraauricular y con los movimientos cardíacos, este catéter que está golpeando internamente las cavidades o las válvulas cardíacas, pues pueden traducirse en arritmias, inclusive
se han descrito perforaciones auriculares asociadas al catéter. Obviamente dependiendo de la rigidez de del material con el que están construidos los catéteres. La zona de mayor seguridad del catéter, como podemos ver, es la zona de la unión auriculocava, más frecuente, superior, mientras más grande es el niño, y inclusive en la innominada. ¿Por qué la posición del catéter es importante? Porque la posición va a determinar también la posibilidad de producirse trombos e infecciones en el catéter o en la línea. El otro punto a discutir es que con la ultrasonografía, pues podemos medir el diámetro de la vena que vamos a acceder y no sobrepasar 1/3 del diámetro en el volumen del catéter. ¿Cómo medimos el volumen del catéter? Pues el diámetro en French es una medida francesa donde un French equivale a 0.33 milímetros, o sea, a 1/3 de milímetro equivale a un French. Entonces, la medida de la vena no debe ser ocluida más de 1/3 de esta ocupada por el catéter. En relación a lo que es un reservorio subcutáneo. El reservorio subcutáneo pues, es una cámara metálica que está unida a un catéter y se coloca debajo de la piel. El catéter se comunica con una vena grande y va a estar insertado hasta donde les comenté, lo más próximo a la unión auriculocava. El beneficio de estos catéteres con reservorio subcutáneo es que como los niños van a recibir en algunas ocasiones meses de tratamiento, y este tratamiento es irritante y va a dañar las venas, pues los reservorios subcutáneos se previenen estos riesgos. Es importante conocer el funcionamiento del reservorio subcutáneo, porque el manejarlo de manera adecuada garantiza un reservorio que va a durar todo el tratamiento y las veces que se va a pinchar este niño, pues van a ser muy pocas. Estos reservorios subcutáneos tienen una utilidad práctica importante. O sea, obviamente el niño se va a pinchar, pero la sensibilidad que va a tener para estas pinchadas va a ser muchísimo menor que estar tomando venas periféricas cada vez que el niño vaya a recibir tratamiento o se vaya a tomar una muestra. Estos catéteres sirven perfectamente para tomar muestras, obviamente dependiendo de su diámetro y del cuidado. ¿Por qué del cuidado? Porque estos catéteres, aunque muchas indicaciones dicen hay que heparinizarlo, la heparinización es un tema en la actualidad controvertido. Lo que sí importa es la forma en la que se infunde y la forma en que se retira la aguja para evitar la oclusión del catéter. Entonces, la retirada de la aguja de Hoover debe ser una retirada bajo presión positiva para evitar que el catéter absorba, se aspire el contenido hemático y vaya a formar tapones de fibrina. Más adelante les voy a mostrar cómo son la forma en que se ocluye este catéter. Las ventajas de este catéter, pues porque obviamente no siempre se va a pinchar un reservorio que está preparado para tolerar por lo menos unos 1000 pinchazos, y este catéter puede llevarse inclusive durante 5 años. Se utiliza cada vez que hay que colocarle, los catéteres o los puertos están disponibles o preparados para utilizar soluciones de alta osmolaridad, soluciones como contrastes endovenosos que son bien viscosos, con la particularidad de que hay que cuidar, y cuando hablo de cuidar es que hay que lavar muy bien la línea, lavar el sistema, limpiarlo de manera de que este CUF o este catéter, este puerto, pueda recibir esos 1000 pinchazos, y cuando le digo 1000 pinchazos, sería más de 5 años el tiempo de que estos catéteres están preparados. ¿Complicaciones con estos catéteres? Sí tenemos, pero como le digo, en la medida de que más nos conocemos y más nos familiarizamos con ellos, menos son las complicaciones. Tenemos complicaciones mecánicas, tenemos complicaciones infecciosas. Las mecánicas, pues, inherentes al sistema, que pueden ser inmediatas o tardías,
Las complicaciones mecánicas pueden ser neumotoras, un hidrotoras, una mala posición del catéter, que se haya producido una trombosis o que se obstruya la línea. Y dentro de las complicaciones infecciosas tenemos la bacteriemia, la sepsis y la flebitis. ¿Son iguales? No, unas son locales y otras son sistémicas. O la bacteriemia, en la bacteriemia está recomendado tratar el sistema sin retirarlo. Claro, como le dije, son decisiones que se toman en conjunto, no la toma solamente el cirujano. En este caso, muchas veces involucramos al infectólogo, el hematólogo, y pues se toman decisiones en conjunto, de manera de que la vía o el acceso vascular pueda permanecer en el tiempo sin producir daño. Como les había comentado, pues las oclusiones del catéter es uno de los problemas más importantes o más frecuentes que se tienen después de las infecciones. Sin embargo, esto es a nivel mundial. He revisado un trabajo que presentó el Servicio de Infectología del Hospital de Niños y la complicación más frecuente relacionada con los catéteres fue la infección. Los trombos que se ocasionan por el catéter pueden ser intramurales, pueden formarse, generalmente se forma como un mecanismo de defensa, una capa de fibrina alrededor del catéter, y esta capa de fibrina, cuando deja a veces una colita y usted trata de aspirar, nos damos cuenta de que, bueno, podemos perfundir, pero no podemos aspirar. Y esto se debe a que hay como a una capa de fibrina que va haciendo como un efecto de válvula que abre y cierra. O sea, usted puede infundir, pero cuando trata de aspirar, esa capita de fibrina lo va a ocluir. De esta manera, lo que es ingeniería médica ha tratado entonces los catéteres. O sea, ya no tratamos al niño, tratamos a los catéteres, y mientras más sofisticados son, pues los catéteres vienen con cubierta antitrombótica o con cubierta antibacteriana. Los lineamientos para la prevención de las infecciones relacionadas con el catéter, porque es lo que tenemos más frecuente, las pautas, el CDC, y estas infecciones, estos son guidelines que se revisan actualmente. La última actualización o la última presentación de guidelines fue la última actualización 2017, sin embargo ellos lo presentan como 2011 con revisión en 2017, donde haciendo revisiones multicéntricas, evaluando múltiples centros, se toman niveles de evidencia, y los niveles de evidencia pues no es motivo de comentarlos, pero sí tomar lo que son los niveles de evidencia más frecuentes, más importantes en la utilización del catéter, y los niveles de recomendación donde tenemos evidencia suficiente para recomendar su uso o para no recomendar su uso dependiendo de la evidencia. Tenemos así entonces que en la manipulación de los catéteres, el uso del catéter, lo que es higiene de manos, tenemos recomendaciones tipo B, o sea, son fuertemente recomendados. Es importante pues el lavado de manos, la desinfección de las manos con la manipulación del catéter, de las líneas. La colonización de las manos se asocia con mayor incidencia de gérmenes de gram positivos, pero las infecciones por gram negativos obtenidos en la sangre no se asocia más con la infección de las manos, sino con la colonización de las líneas. Es importante el uso, lo que es de joyas y de estas uñas artificiales, están asociadas con colonización e infección de catéter. Entonces, las recomendaciones basadas en el nivel de evidencia, pues es, el número 1, el lavado, la higiene de las manos y la higiene y el cambio de los dispositivos asociados al catéter. En relación a las barreras de protección, cada vez que se va a manipular un catéter de uso permanente, como evidencia fuerte tenemos el uso, o como recomendación máxima, el uso de barreras estériles durante la
manipulación del catéter. El conocimiento del personal que está manipulando, el uso de no solamente de las barreras estériles, sino de lo que es asepsia, antisepsia, en relación a la manipulación y al uso de los catéteres. El uso de guantes obviamente reduce la contaminación producida por las manos, y el uso combinado de alcohol y guantes, y muchas veces por las familias, porque este guideline es un guideline bastante largo y recomienda también la forma de utilizarlo en la casa. O sea, en la casa este niño se va a cambiar, si se le levanta la cura, pues él tiene que aprender a quitar las curas, la utilidad de los apósitos transparentes es importantísimo, porque pues hay que evitar el colocar mucho lo que es gasas, cremas, cualquier barrera que nos ocluya la visibilidad adecuada del catéter, hay que evitarla. Lo recomendable, lo fuertemente recomendable, es utilizar apósitos transparentes. En relación a los antisépticos para la piel, hay una controversia, siempre ha habido una controversia y una discusión sobre utilizar iodopovidona o la clorhexidina. Gracias a Dios, en el país actualmente tenemos clorhexidina disponible. Tenemos clorhexidina acuosa y clorhexidina en forma de jabón, en forma de solución, vienen en cepillos quirúrgicos. El uso de la clorhexidina y el alcohol en combinación cada vez son más eficientes cuando se relacionan con el betadine o con el iodopovidona para reducir la colonización de los catéteres y la sepsis. Es importante, es importantísimo leer las recomendaciones del fabricante. Hay fabricantes, sobre todo cuando los catéteres vienen cubiertos con anticoagulantes o con antibióticos, donde el uso de iodopovidona está completamente contraindicado. Otra contraindicación relativa en relación al betadine o a la iodopovidona es en los lactantes pequeños, porque produce hipotiroidismo transitorio. Entonces es algo pues que cada vez tenemos que tratar de evitar y aprender las buenas prácticas. Dentro de las buenas prácticas en relación al tipo de catéter, el sitio de inserción y el tiempo de uso, pues se encontró de que no hay una diferencia para la sepsis en catéteres de inserción periférica o catéteres de línea central de inserción periférica. Me explico. No hay diferencia en relación a la sepsis si es un catéter central o es un PIC, un catéter central de inserción periférica. Estos catéteres con que les comenté, pues que se pueden quedar centrales, pero se insertan en un brazo. No hay diferencia cuando se utilizan catéteres tunelizados o completamente implantables no tunelizados. No existe diferencia entre el tipo de catéter y una bacteriemia complicada. Las bacteriemias complicadas que evolucionan a sepsis tienen que ver con relación al huésped más que con relación al catéter. Existe obviamente mayor riesgo de mal funcionamiento en los catéteres que tienen más luces que en los monolumen o los que tienen menos luces. Los datos sobre el riesgo de infección en relación al número de luces es inconsistente. O sea, hay personas que te comentan, no, es que mientras más luces tiene el catéter, más riesgo de infección tiene. No, existe más relación sobre la manipulación del catéter y de las luces que sobre el número de luces. Igualmente, las recomendaciones sobre el sitio de inserción, pues muchos dicen que no se le coloca en la parte inferior porque hay riesgo de infección más frecuente en la femoral. Pues resulta que en los lactantes, como las mamás están más, deberían de estar pues más familiarizadas con limpiar el área, en el lactante es donde está recomendada la vena femoral, de igual manera que la yugular, sin mayor riesgo de infección. Los catéteres venosos tunelizados femoral es más fácil de insertar que la yugular. Eso es completamente falso. Fíjense que hay un nivel de evidencia C
no existe una recomendación que te diga de que es más recomendado un catéter femoral que un catéter yugular. Como les dije al principio, siempre el capital venoso que acceda a la vena, a la cava superior, es preferible sobre la cava inferior. Siempre. De esta manera, las recomendaciones, un resumen de las recomendaciones del CDC, pues los catéteres de inserción periférica, que son los bielquitos que se utilizan, no utilizarlos más de 4 días. Los catéteres centrales de inserción periférica de 21 a 28 días, de 14 a 21 días. Los catéteres percutáneos centrales se pueden utilizar también de 21 a 28 días. Y las cámaras implantables o los catéteres tunelizados pueden utilizarse meses o años, dependiendo, obviamente, de la necesidad que se tenga. Una recomendación importantísima es retirar el catéter una vez que ya no se necesite. En relación a la técnica descrita para los accesos venosos centrales, siempre debe de hacerse con una técnica aséptica. Importantísimo es llevar un registro, y las veces que he colocado catéteres centrales en niños oncológicos, les explico a los padres que tienen ellos muchas oportunidades que llevar el registro en un cuaderno de qué se le colocó, cuándo se le colocó, qué cantidad se le infundió, sin llegar a ser o que el médico o el oncólogo o la enfermera sienta que están agrediendo su espacio. Nadie más interesado en el beneficio de un niño que su propio padre. Y es importante llevar un control escrito de cuándo se utilizó la vena, por cuánto tiempo se utilizó y qué tipo de fármaco se utilizó. Si se utilizó para tomar muestras, si se hizo a los controles radiológicos, son importantes porque los catéteres pueden migrar. Y las soluciones de inserción, como les he comentado, en la zona de inserción del catéter solamente están aceptados los apósitos que vienen preparados para cubrir el punto de inserción del catéter. Y estos tienen que ser cambiados cada 72 horas. O sea, la higiene diaria, todos los días, de que tienes que lavarte el catéter todos los días o el sitio de inserción del catéter todos los días, eso no debe existir. Eso es una práctica que no debe abandonarse. No se puede obtener sangre simultáneamente que se están administrando fluidos. O sea, si usted va a administrar fluidos, pero sabe que tiene que tomarle al niño una muestra, primero tome las muestras y luego administre los fluidos. Salvo en situaciones de emergencia o de urgencia, entonces allí sí está recomendado, como hemos salvado las otras vías, tomar las muestras de un acceso periférico. En la vía donde se administra nutrición parenteral, no se deben administrar otro tipo de fármacos. Y cuando se sospeche de una infección asociada con el catéter, hacer cultivos de sangre periférica y cultivos del catéter, porque muchas veces puede ser bacteriemia, y obviamente si usted obtiene sangre del catéter va a tener una bacteriemia demostrada, pero la diferencia entre unidades formadoras de colonia entre la sangre periférica y la sangre obtenida del catéter, pues tiene que ser significativa como para tomar decisiones. Les comento, las decisiones tienen que ser tomadas siempre en conjunto, con el oncólogo, con el infectólogo, y decidir siempre lo que es mejor para el niño. A veces nos parece tedioso de que, ay, otra vez hay que cambiar el catéter. Pues si lo amerita, hay que hacerlo. Utilizar sistemáticamente las soluciones heparinizadas cada 12 o 24 horas en el lumen que no se esté utilizando a la concentración de 10 unidades por litro y a una cantidad que no sobrepase lo que ocupa el catéter. Cada catéter, y por eso es que les digo que hay que leer muy bien las instrucciones del fabricante, te dice si la luz distal, la luz proximal o la luz media o el puerto ocupa 0.5 o 3 cc de volumen. Ese es el volumen que se va a infundir en el catéter.
no más. Importantísimo, un grado de evidencia fuerte es capacitar a todo el personal de salud que va a manipular una vía venosa central. Todo el personal de salud, médico, enfermería, yo creo que enfermería es la mano derecha de todo personal que esté a cargo de un equipo oncológico, y el personal debe capacitarse con el uso y debe estar familiarizado con el uso de los dispositivos adecuados. Los recambios de equipos de infusión de lípidos y hemoderivados debe hacerse cada 24 horas. Cada 72 horas estamos administrando fármacos. Las conexiones, cada vez que se va a conectar o desconectar algún fármaco, deben de limpiarse, tanto con alcohol al 70% como manipularse con guantes. Y la recomendación más importante es retirar el catéter venoso central una vez que se haya terminado el uso. Es el momento en el que sonamos la campanita porque estamos alegres, porque el muchacho terminó, porque hoy cumplió su última quimioterapia. Usted está seguro de que él cumplió su última quimioterapia y ya el control, los controles sucesivos, no va a necesitar el catéter o lo va a necesitar después de tal control, pues usted se pone de acuerdo con su personal de confianza para planificar, así como se planifica la colocación del catéter, hay que planificar la retirada del mismo. Como les comenté, pues uno nunca deja la casa de estudio. El Hospital de Niños publicó en la Revista Venezolana de Oncología en el 2015 las infecciones relacionadas a cuidado de salud en pacientes con cáncer. Es interesantísimo ver que el mayor número de infecciones asociadas a los cuidados de la salud fueron las asociadas a los catéteres vasculares. Lo que no especifica el trabajo es si el catéter era implantable o no era catéter implantable, pero las recomendaciones de este trabajo fueron desarrollar un sistema de vigilancia que detectara a tiempo las causas, los casos de infecciones asociadas a cuidado de la salud, con la finalidad de instalar una terapéutica adecuada, disminuyendo así tanto la morbimortalidad como el costo al sistema de salud. Esto obviamente teniendo un sistema de vigilancia en cada centro donde se tenga pacientes oncológicos. De la misma manera, pues implementar de manera rutinaria, como les venía comentando, los combos preventivos del catéter vascular. Los combos preventivos es cada cuánto tiempo usted va a cambiar las líneas, cada cuánto tiempo usted va a cambiar las agujas, cada cuánto tiempo usted va a cambiar los apósitos, porque la puerta de infección de los catéteres es la manipulación. Y la manipulación debe de hacerse por personal altamente calificado y entrenado para el mismo. Es una pena que la rotación que se tiene en los hospitales y en los centros de salud con relación a esto. Otro trabajo que quiero traer ya casi para finalizar esta discusión, fue un trabajo que presentamos en Colombia, también del Hospital de Niños, en relación a la evaluación del catéter Portacat en pacientes pediátricos oncológicos. Se hizo un estudio de 6 años donde se estimaba el sitio de inserción, la técnica quirúrgica adecuada, las complicaciones asociadas al catéter. Este fue un estudio retrospectivo y descriptivo. Evaluamos 66 pacientes oncológicos, de los cuales 59 cumplían los criterios de inclusión del trabajo. Dentro de esto, pues, el uso usó el catéter entre niños entre 0 y 5 años, o sea, 6 meses, y 18 años. El mayor porcentaje, obviamente, fue en adolescentes, que encontramos el uso del catéter puerto, pero también lo pudimos utilizar, un 14% en lactantes. Se utilizó más en varones, o sea, la estadística nos dio más para varones, y el puerto más en osteosarcomas, pero también lo utilizamos en tumor de Wilms, neuroblastomas, tumores hepáticos, tumores del sistema nervioso central y tumores hemato-oncológicos. Tal vez alguien pueda preguntar por qué más en osteosarcoma. Pues
tal vez en ese momento el oncólogo que estuvo a cargo de los tumores óseos en el periodo de estudio, pues a todos sus pacientes protocolizó, una vez que tenía el diagnóstico, colocar el catéter puerto. El sitio de inserción del catéter, muy parecido a lo que describe la literatura mundial, pues lo más frecuente, el 48% fueron colocados en la vena yugular interna derecha, el 36% en la vena subclavia derecha, pero también se utilizaron con seguridad otros accesos vasculares. En relación a la técnica, fíjense que para el 2006 ya utilizábamos el Seldinger, fue lo que se utilizó más, la verificación fluoroscopia en quirófano. Utilizábamos Seldinger más ecosonografía en el 10% de los pacientes, y algunos pacientes que fueron de inserción más difícil, se hizo la venodisección más verificación fluoroscópica. En todos los casos se hizo verificación fluoroscópica de la punta del catéter. En relación a las complicaciones que tuvieron estos catéteres, fíjense que fue bastante baja, 6 de estos presentaron infección, 2 presentaron ruptura del sistema, en 2 hubo inversión del reservorio y solamente un paciente presentó neumotórax. En otro estudio que me pareció sumamente interesado, realizado en China, en el hospital de Shuangdong, en 96 niños con cáncer, ellos presentaron la duración y la conformidad del catéter completamente implantable a los catéteres centrales de inserción periférica, encontrando que el catéter implantable como primera opción en los niños con cáncer, es un catéter que los padres pueden manejar mejor, que los niños en un grupo de estudio bastante amplio, pues la duración del catéter fue mejor, el confort al recibir el tratamiento para el niño fue mejor cuando se relacionaron con catéteres de inserción periférica. Y para terminar, pues una recomendación, evidencia tipo 1A, o sea, fuerte recomendación, fuerte evidencia. Lavado de manos y desinfección de los conectores siempre que se manipule el catéter. No es porque, yo, Tibisay Osorio, voy a manipular un catéter y no me pongo los guantes. Pues no, yo, Tibisay Osorio, tengo que ser el ejemplo que si voy a manipular un catéter, debo de lavarme las manos, de vestirme, de cubrirme adecuadamente y cambiar o utilizar lo que necesito utilizar en el catéter, pero de manera adecuada. Es importante recordarle al personal de salud hoy día, pues como usamos la mascarilla, la misma mascarilla con la que usted estuvo en la calle, usted estuvo en la casa, no es la misma mascarilla, entonces va a cambiar la mascarilla, los guantes que va a utilizar van a ser dispuestos en el momento en que usted va a manipular el catéter. Si hay alguna pregunta, estoy atenta para escucharlo. Creo que todavía estoy muy bien de tiempo. Bueno, buenas tardes. Gracias a... ya va, voy a activar mi audio, mi video. Gracias a la doctora Tibisay. Muy importante su conferencia para todos. Me parece estupenda. Siempre tenemos que recordar todas estas... todo lo que debemos saber para la colocación de catéteres. Y bueno, cualquier pregunta que quieran hacer, la pueden hacer. No, pero no vamos a ver. Un nuevo mensaje. Brillante, Tibi. Como siempre, debemos quedarnos con la filosofía de adaptar el catéter y la técnica al paciente y a su enfermedad, más que a nuestra usanza y costumbre, aunque eso nos saque de nuestra zona de confort. Sí, fuera de sacarnos de la zona de confort, yo creo que tenemos que adaptarnos a nuevas técnicas, tenemos que adaptarnos a nuevos materiales. Los catéteres cada día, pues el material es como más amigable. Creo que los catéteres y los puertos son cada vez más
fáciles de trabajar, y una vez pues que comienzan a hacer los catéteres ecoguiados, pues se enamoran de la técnica, es adaptarse a los cambios y adaptarlos al equipo de trabajo, a lo que se dispone. Me parece, fuera de esto de cambiar, porque vivimos en un mundo de innovaciones, de cambios, adaptarnos a lo que tenemos, no tropicalizar las situaciones, sino tratar de hacerlo siempre cada día mejor. Bueno, no sé si hay otra pregunta por allí. Una de mis preguntas cuando yo utilizo el catéter es cómo hacer cuando yo tomo la muestra al catéter de sangre. Yo vuelvo a, o sea, ¿cómo limpio yo ese catéter una vez tomado la muestra? Exacto, eso depende del catéter, obviamente. Okay. Si, Bueno, si tenemos un catéter, si tenemos un Brovia o un Hickman, pues tenemos que conocer, y como yo te dije, el catéter trae como un folleto que te dice cuánto de solución tiene, qué capacidad de solución para infiltrar tiene este puerto y qué capacidad tiene la línea que vas a dejar, ¿verdad? Y lo mismo con los Brovia o con los catéteres, te dicen qué capacidad. Entonces, si usted tomó una muestra de sangre y obtuvo 4 o 5 cc de sangre, pues usted va a lavar esto, también dependiendo de la edad del niño, con 20 cc de solución fisiológica, y lo importante es cuando se retira la aguja, pues utilizar conectores que no te generen una presión negativa, o sea, que no vayan a aspirar sangre, porque es lo que tapa el catéter, o sea, no utilizarlo adecuadamente. La heparinización o no de la línea es cada vez más controvertida. O sea, te dice que más que heparinizarla, usted tiene que limpiar bien la línea. O sea, que más que mantenerla heparinizada. Se hepariniza o se recomienda la heparinización en aquellos catéteres que van a estar cerrados por un buen tiempo. Pero se recomienda la heparinización siempre y cuando usted vaya a colocar la dosis adecuada de heparina, que ya se las comenté, que era 10 unidades por cc. Una pregunta de la doctora Filomena. Bueno, no es pregunta. Excelente conferencia. Gracias, doctora Osorio. Hoy en día es más difícil la utilización de esos catéteres tan importantes para estos pacientes. Filo, yo creo que cada vez sí se hace complicada la situación en el sentido de que a veces cuesta adquirirlo, pero hay que, sobre lo que es el beneficio, conocer el beneficio del catéter, es importante manejarlo, recomendarlo. Y muchos pacientes, así como consiguen los tratamientos quimioterápicos que son costosos, pues consiguen el catéter que no es tan costoso como uno piensa. Obviamente no estamos aquí para hablar de precios, pero tengo personas cercanas que inclusive manejan los catéteres a nivel nacional, la distribución de catéteres a nivel nacional, y siempre estoy familiarizándome con los costos de esto. Y no es un catéter que resulta tan costoso a largo plazo, más bien es un catéter que a largo plazo es más económico, amerita menos hospitalizaciones del paciente, garantiza, y que es lo más importante, el cumplimiento adecuado en el tiempo adecuado del tratamiento. Es lo que hay que ver cuando hablamos de costo-beneficio. Importante, el equipo que trabaja con el catéter, el equipo de enfermería, no es un equipo que hay que estar rotando, es un equipo que tiene que estar del lado del paciente y familiarizado pues con la actualización, con lo que es lavado de manos. No debemos de fastidiarnos en decir hay que lavarse las manos y hay que utilizar alcohol y hay que utilizar guantes, y que los padres, yo sí coimatizo a mis padres, y coimatizo entre comillas, porque les digo, usted le va a decir al que va a venir a manipular ese catéter y se pone como un tigre y no lo deje manipular si esa persona no se ha colocado guantes destapados de paquete aquí delante de usted. Una aguja de Hoover tiene que ser manipulada lo más estéril posible, hasta el momento en que es cubierta por una película o un apósito de película transparente. El trabajo con guía ecosonográfica hace 4 años es una ventaja. Obviamente la guía, el que hace
ecosonografía, y el que no hace econografía los invito. Cada día hay más cursos disponibles para médicos generales, ya no solamente para la colocación de catéteres, para el médico general ver qué está pasando al lado del paciente. Creo que es un tema que hay que incluir dentro de los protocolos de estudio a nivel de pregrado, porque se conoce pues el beneficio del tiempo real del estudio, o sea, hacer un estudio que usted está verificando que está obteniendo el resultado que usted necesita. El mayor problema no es colocar el catéter, es mantenerlo sin infección. Sí, por eso, Heriberto, fue que orienté a las recomendaciones del CDC y a las recomendaciones en base a lo que es colocación, el sitio de inserción del catéter, la trombosis y la obstrucción del sistema. Es importantísimo, como comentas, el personal de enfermería. Creo que el personal de enfermería es valioso en este punto, en este tema de acceso vascular, porque hacemos las recomendaciones, pero no vigilamos o nos cambian el personal, nos rotan el personal, la gente se está yendo, vuelven otras nuevas, hay que volver a entrenar, pero no hay que cansarse en ese tema, hay que seguirlo haciendo. Incluso hay unos afiches, perdón, que dicen la manera como debe limpiarse el catéter, la zona de inserción de la aguja. Y es importante la limpieza en forma rotativa para el lado derecho, luego para el lado izquierdo con betadine o con clorexidina, con antiséptico. Es importante que la enfermera esté vestida adecuadamente, o sea, no permitan los padres que ninguna enfermera no tenga guantes. Tiene que tener sus guantes y su bata azul estéril. Eso es importantísimo, porque un catéter puede durar todo el tiempo de su quimioterapia y para el niño es mucho mejor no estar sufriendo tanto con tantos puyazos. Entonces, bueno, es lo más importante en esto. Bueno, estamos revisando sus preguntas, sus comentarios. De verdad muy agradecida a todos por la invitación, de mucho agrado pues que les haya, hablar de accesos vasculares en pediatría oncológica, en el neonato, que durante muchos años me he dedicado a trabajar con ellos. Es un tema de verdad importante. O sea, un niño al cual no se le garantice un acceso vascular, no se le garantiza el tratamiento y por lo tanto no se le garantiza la vida. O sea, hay que trabajar en equipo para que esto suceda, A veces no es el éxito del tratamiento, es el éxito del equipo de trabajo. Sí. Y muy importante lo que dice la doctora Nena Pérez Roja. Dice, el catéter correcto implantado correctamente y con un manejo adecuado incide positivamente en la evolución de la enfermedad. Eso es correcto. Ese es importantísimo y es el objetivo principal de todo esto. O sea, la conclusión es exacto. Catéter adecuado, el momento adecuado, la persona adecuada, todo esto influye en que ese paciente sea correctamente tratado y que también, el que revise muchos trabajos. Hay trabajos y es importante para los residentes de posgrado que están escuchando esto. Cuando traté de buscar trabajos multicéntricos o trabajos o metaanálisis, fíjense que no encontré en PubMed metaanálisis relacionados al catéter. O sea, los metaanálisis son trabajos a los cuales ahorita desde hace un tiempo me he puesto aficionada, porque el metaanálisis es un grupo de trabajo, se dedica a recoger todos los mejores trabajos que hay en ese tema y los resumen. O sea, un metaanálisis en este tema de catéteres en pacientes oncológicos es importante, porque hay los grupos de trabajo, cada grupo de trabajo nos dan sus recomendaciones. Las recomendaciones más fuertes las obtenemos de aquellos centros que más dedicación tienen con esto, como es el St. Jude, y del St. Jude pues tomamos las recomendaciones de qué catéter, de
de qué catéter utilizar o cuánto tiempo utilizarlo, y las recomendaciones en relación a infecciones del CDC. Por aquí dice un saludo a esa pareja de luz, excelente conferencia, saludos. Ay, tan Gracias, bello, gracias. un beso. Ajá. Bueno, Heriberto Gordon, un abrazo, bájalo un poquito aquí. Aquí. Otra cosa, hubo un tiempo que la Fundación de Niños Amigos con Cáncer nos obsequiaba, nos aportaba esa ayuda para los pacientes de los catéter puertos. Vamos a ver si eso se retoma con esta gente para que todos esos niños que estén necesitados busquen allá el catéter. Bueno, eso es importante. Gracias, Heriberto, gracias por las felicitaciones, gracias a todo el grupo, a Emilia por la invitación. Tengo un fuerte afecto por estos pacientes oncológicos. Son niños de los cuales uno de verdad se enamora. Se enamora. Bueno, y la idea es que estos niños pasen ese proceso de una forma más tranquila, sin tanta angustia, sin tanto dolor, ¿ok? Y entonces sin menos trauma. Entonces vamos a hacer que las cosas funcionen. Entonces, si todos nosotros como oncólogos buscamos cada vez la mejoría, con esta colocación de catéter puerto, todo eso, eso va a ser mucho mejor para nuestros pacientes. Bueno, sin más, no nos queda más nada que decir. Terminamos esta conferencia en el día de hoy. Gracias a la doctora Osorio. Recuerden que recuerden de ver las redes. Nos queda pendiente por allí una conferencia de el tratamiento de quimioterapéutico de neuroblastoma. Creo que es lo próximo que vamos a hablar con una invitada de fuera. Entonces, muchas gracias por seguirnos. Corran la voz, estas son actividades bien importantes para el conocimiento de todos y bueno, un abrazo. Gracias, Laboratorio Leti, por ahí debe estar Farah, te dejamos contigo. Los micrófonos son tuyos, Farah. Gracias, doctora, excelente actividad. Estamos a la orden para lo que necesiten, así como dijo la doctora, esta actividad está siendo grabada y será colgada en nuestro canal de YouTube en los próximos días para que esté disponible, así como todas las actividades que tenemos desde el punto de vista académico. Activen las notificaciones para que les llegue el aviso cuando esta actividad esté lista. Es en Grupo Leti YouTube. Muchísimas gracias por su participación y por su paciencia. Feliz tarde. Gracias, Gracias, chao. hasta luego. No sé quién está viendo, será muy difícil ubicar inferiores a 6 frenos.